Esta noche en el magazine 7DN verán a la cara misteriosa de Tele7 Calderona. El rostro oculto que nunca se ve. Que siempre está detrás de todo plano. Aprovechamos un descuido y le pillamos infraganti, en plena faena, husmeando en los montones. Pero no solo conocerán a la cara misteriosa. También sabrán quién se ha comido estos flamantes macarrones, no con tomate y mozzarella, que también les gustaría, sino unos mucho más dulces. Y es que las calorías con gusto no pesan, y si no, vean lo que pasa luego. No cambien de canal, sigan con nosotros. El secreto mayor guardado en unos momentos en tu magazine 7 de noche. Bueno, pues así con ese misterio comenzamos el Vaya Movidón de esta noche. Así es. Muy buenas noches, María. Alex. Buenas noches a todo el mundo. De nuevo regresamos al Vaya Movidón una semana más, un miércoles más. Un vídeo que nosotros poníamos la semana pasada para terminar el Vaya Movidón y que comenzamos con él porque es muy importante para nosotros conocer, conocer nosotros la conocemos o lo conocemos, pero darles a conocer a ustedes. Claro, quién es la persona que graba, la mayor parte de imágenes que se emiten en Tele7 Calderona. Así es que nada, todo el mundo pasa por aquí, por el Vaya Movidón, y le vamos a guardar un huequito esta noche a le esa vamos a rendir persona. un pequeño tributo porque es una de las personas que más curra los fines de semana. Y es que nadie la ve. Cámara a hombro, nadie la ve por y eso. nadie la ve, ¿eh? Que si la ven por ahí por el Camp de Morvedre o por l'Horta-Nord o Camp de nuestras 3 comarcas, pues que sepan quién es esa persona, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar ya. Y hoy tenemos una persona que casi nunca ha salido en el Vaya Movidón. He escogido unos cuantos gazapos y hay que comentar dos cositas que llaman la atención en estos vídeos. Una, la rayada de sus caras, y dos, lo rayado que va siempre. O sea, no hay para él otra cosa mejor que un suéter de rayas. ¿Quién crees que es? Pues... Y que no suele salir mucho en el Vaya Movidón. Bueno, pues yo te diría que nuestro compañero Antonio Fresno, ¿no? ¡Oh! ¡Premio! ¡Vídeo! ¡Vaya Movidón! ¡Vaya Movidón! A Tele7 Calderona, este programa Extra Faller. ¿Podemos repetir? Gracias. Talleres de globofexia de las... Gracias. Que nos envíen todo. ¿Podemos repetir, por favor? Faller, @tele... Sí. Los vecinos de Rafael Buñol han amanecido... Bueno, nuestro Antonio Fresno. Fresno. Nuestro Antoñito, ¿eh? El Antoñito fantástico, ahí lo teníamos, qué caritas que pone. Y luego yo me di cuenta, digo, pero bueno, este chico, todo rayas. Le encantan las rayas. Ya lo vemos. Sí, le encantan. Pues nada, Fresno, que hay que renovarse y que ya tienes un huequecito aquí en el Vaya Movidón, que no solo nos quedemos con el Extra Foller, ese que soltó una vez y que sacamos en el programa especial de Navidad. Bueno, pues sí, hay que darle la bienvenida al Vaya Movidón a nuestro sí. Antoñito, porque él también forma parte de esta familia que hacemos Claro. posible pues toda la programación de Tele7 Calderona con su presentación de su Extra Faller, porque es el director Por del supuesto. programa de fallas, y luego el huequecito que tiene en el 7DN pues todos los miércoles para contarnos Ahí lo tenemos dónde siempre. nos vamos a ir el fin de Ahí lo semana. tenemos siempre a Antonio J. Fresno, pero quien tenemos también siempre ahí es a Carles Navarro. Carles, lo siento, pero te estás convirtiendo en el icono. Bueno, ¿qué digo en el icono? Sí, en el icono. En la mascota. En la mascota del Vaya Movidón. Ya, y no le digas eso a nuestro Carles Navarro, ¿eh? Resulta, os voy a contar a todos ustedes, que resulta que yo empiezo a montar un vídeo que parece de lo más simpático y de lo más agradable, y al final Marian se acaba convirtiendo en algo un poco feo. Y el caso es que yo he pensado en irme a estas grandes superficies donde dan el 6x1 para las grandes familias y comprarme un 6x1 de producto de limpieza para lavarle bien la boca. Dios, vean este vídeo.
¡Vaya movidón! ¡Vaya movidón! Vale. No, que me he liado, Me pongas en plan José Toledo, corazón, así con postura y todo. Hasta mañana. Yo pasaré lista mañana. No se pierdan el 7 de N de mañana. Perdón, ¿podemos volver a repetir? No va, te calles. Este es el cap... Joder. Y es que... Joder, ya se me ha olvidado. Joder. En cuanto a la ley de la reforma de me cago en su puta madre. Joder. Ay, me he liado, perdón. Joder, mierda molía para ti. Bueno, creo que ahora en cuanto salga de aquí, bueno, no porque estará cerrado, pero creo que mañana en cuanto me levante me paso y compro un 6x1 de productito de limpieza para lavarle bien la boca. Es muy impulsivo. Oye, me he dado cuenta que está muy guapo con la chaquetita vaquera, así el azul le sienta muy bien. Queda muy hay que juvenil, decírselo, sí, queda muy juvenil. Sí. Bueno. Pero que eso, un poquito de boca de trapo sí que tiene. Un poquito, eso hay que cuidarlo. Si la abuelita de Carles Navarro nos está viendo, ya sabe que este domingo unos cuantos azotes después de esa paella tan rica que me ha dicho que le preparan. Pasamos al siguiente tema. Y bueno, ahora nos vamos directamente al vídeo revelación del Vaya Movidón de hoy, que es descubrir quién es la persona que está detrás de esa cámara que lo graba todo. Así es que nada, vamos a ver este vídeo, nosotros nos trasladamos al mercado de Sagunto y ahí entre trapo y trapo pasó esto. ¡Vaya movidón! ¡Vaya movidón! ¿Quién está detrás del ojo que todo lo ve? ¿Será esta? ¿O será esta otra que viste un agresivo vestido de leoparda? Muy parda. ¿O será esta otra con 2 churumbelas? Estas son las manos de la mujer que calza y viste cámara en mano y que hemos pillado infraganti, solo para que ustedes conozcan la cara que todo lo graba. No, esta no. Esta. Aprovechamos su momento vedette Norma Duval en un mercado para tomarle unas imágenes. La desconocida Virginia García Tárraga es una de las cámaras de Tele7 Calderona y esta la dicharachera, reportera y presentadora de Set de Bows. Menuda es. Si luego me sacas las tomas falsas, ¿no? Pues toma. Ya. Ay, muy fina, Amparo Alcover, muy fina. Has matado eres. 3 pájaros de un tiro. Vale. Nosotras hemos podido comprobarlo, dicharachera y lo espontánea que es nuestra Amparito Sí. Alcover. Hemos conocido quién es el ojo que todo lo ve, sobre todo los fines de semana y buenas parte de las tardes de la semana, que es nuestra Virginia García. Y por ahí también se ha escapado seguramente la que se habría comido los macarrones. ¡Ay! Que es nuestra Carmen Martínez. He sacado una pequeña imagen de esta chica que iba vestida de rosita. Es una nueva incorporación a Tele7 Calderona. Bueno, ya la verán porque tengo algunos vídeos guardados de ella. Sí, de Carmen hay que sacar algo del Vaya. Claro, sí, yo tengo material, Ahora le preguntaremos cómo estaban los macarrones de la pastelería. Sí, es que no eran macarrones de los típicos de pasta que conocemos, no eran macarrones de una pastelería que les han puesto ese nombre. Porque se juntaban pin y pon. Virginia, que no come nada, absolutamente nada, ya la hemos visto de pruebas en el mercadito. Ella simplemente modelito total, probándose suéteres para este verano. Y a Carmen, que hay que pararla. Así es que, bueno, pues nada, ya saben que hasta aquí el Vaya Movidón y que, bueno, que si les ha gustado. No les ha gustado, pero les gustó más el de la semana anterior. O es que les gustó el de hace un mes. ¡Ay, Marian! www.vayamovidón.blogspot.com. Ahí tenemos todos los vídeos colgaditos. Allí lo pueden encontrar todo. Bueno, y podemos ver quiénes son los que más gazapos cometen, con qué vídeo nos hemos divertido más. Todo. Todo en el Vaya Movidón, en este blog que hemos puesto en marcha, hace muy poquito, pero que ya tiene un montón de visitas, Sí, Alex. sí. Está teniendo muchísimo éxito, como el que tienes tú. Gracias. En el 7DN. Bueno, que se nos marcha el guapetón de la tele. Nada. Alex, que nos vemos Hasta otro la día, semana que el viene. miércoles, a ver qué nos tienes preparado, qué miedo nos da este chico.